Aquí tienes la historia reescrita de forma completamente original, nueva estructura de frases, vocabulario fresco, ritmo distinto y enfoque narrativo renovado, manteniendo absolutamente todos los detalles, escenas, emociones y giros del texto original, sin omitir ni acortar nada. La versión completa está en español. Él no despidió a mi amante. Lo convirtió en mi carcelero. Su beso no fue suave. Fue un acto de posesión brutal que reflejaba exactamente la ferocidad de mi propia necesidad. No hubo ternura al principio. Solo existió un reconocimiento explosivo y compartido de un hambre que había permanecido sin alimentar durante demasiado tiempo. Mis manos se enredaron en su cabello, tirando de él hacia mí, mientras el lápiz labial que había aplicado con tanta precisión se extendía por su rostro. Él sabía a café y a un leve rastro de whisky de la petaca que yo sabía que siempre llevaba. Y fue lo más real que había probado en décadas. Esperaba gritos. Esperaba el divorcio. Cuando mi marido descubrió mi aventura con nuestro chofer, esperaba que mi mundo se derrumbara. En cambio, sonrió, le ofreció a mi amante un ascenso, y entonces comenzó mi verdadero castigo. Bienvenidos de nuevo. La historia de hoy trata de las líneas que trazamos en nuestras vidas, entre el amor y el deber, la pasión y la corrección, y de lo que ocurre cuando esas líneas son borradas por un hombre que lo ve todo. Si crees que las prisiones más peligrosas son aquellas que no vemos hasta que la puerta se cierra desde fuera, asegúrate de suscribirte. Ahora comencemos la historia de Isabelle. Mi vida con Richard era una obra maestra de silencio cuidadosamente curado. Nuestra casa en Greenwich, Connecticut, no era un hogar. Era un museo. Y yo era su exhibición más exquisitamente mantenida y más carente de vida. Cada superficie brillaba, desde el mármol blanco estéril del vestíbulo hasta la plata pulida de la mesa del comedor. Todo reflejaba una luz perfecta y fría. A los 62 años, Richard era un titán de las finanzas, un hombre que no hablaba en conversaciones, sino en declaraciones. Se movía por nuestro mundo con una gracia sin fricción. Su amor se expresaba no en caricias ni en susurros, sino en el valor creciente de mi cartera de acciones y en la claridad impecable de los diamantes que colocaba alrededor de mi cuello. No quería una esposa. Quería un testimonio de su éxito. Y a los 58 años, yo interpretaba el papel a la perfección. Era grácil, elegante y tan hueca como un huevo Fabergé. El silencio de nuestra casa era lo más ruidoso que había conocido jamás. Era una presencia física, un polvo espeso y sofocante que se depositaba sobre todo. Podíamos sentarnos uno frente al otro en una mesa de comedor de 3 metros, el tintineo de nuestros cubiertos el único sonido, y un universo entero de cosas que daba sin decir. Él nunca preguntaba por mi día y yo nunca preguntaba por el suyo. Éramos los socios silenciosos perfectos en la corporación multimillonaria de nuestro matrimonio. Estaba sola, pero era una soledad tan profunda y tan antigua que había olvidado cómo se sentía cualquier otro estado. Simplemente era el clima de mi vida. Y entonces apareció Leo. Era mi chofer. Ese era su título. Una palabra tan simple y reductora para lo que se convirtió. Tenía 40 años, quizás 45, con una solidez silenciosa que se sentía como un ancla en mi mundo a la deriva. No era atractivo a la manera esculpida de las salas de juntas de los colegas de Richard. El suyo era un atractivo rugoso y curtido, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de una vida vivida fuera de habitaciones con climatización controlada. Tenía una quietud en él, una energía enrollada que se percibía en la forma en que sus manos, fuertes y callosas, descansaban sobre el volante de cuero del Rolls-Royce. Nuestra relación comenzó en el espejo retrovisor, en el silencioso capullo tapizado del coche, donde nuestras miradas se encontraban. Su mirada no era intrusiva ni impropia. Era simplemente observadora. Era la única persona en mi vida que realmente me miraba. No a los pendientes de perlas ni a la blusa de seda, sino al destello de tristeza en mis ojos, al leve temblor de mi mano cuando alcanzaba el teléfono. Richard me veía como un activo. Leo me veía como una persona. La aventura no comenzó con una decisión. Comenzó con un sonido, un sollozo ahogado que no pude contener. Una lluviosa tarde de martes, después de un almuerzo benéfico particularmente brutal en el que me habían tratado como un talonario de cheques ambulante. Pensé que no lo había oído, pero detuvo el coche en una calle arbolada y tranquila. No se giró. Simplemente apagó el motor.
Y el mundo se quedó en silencio excepto por el ritmo de los limpiaparabrisas y el sonido de mi propia respiración entrecortada. ¿Se encuentra bien, señora Sterling?, preguntó. Su voz era un rumor grave. No pude responder. En su lugar, simplemente lloré. Lloré por mi casa vacía, por mi marido silencioso, por la mujer que se suponía que debía haber sido. Lloré por 25 años de ser un objeto. Cuando la tormenta dentro de mí finalmente amainó, sentí un cambio de peso en los asientos. Ya no estaba en el asiento del conductor. Estaba en el asiento trasero conmigo, sentado en el lado opuesto, con una distancia respetuosa entre nosotros. Me tendió un pañuelo limpio y doblado. No era de seda ni de lino. Era de algodón simple y suave. Olía ligeramente a él. Un aroma masculino y limpio a jabón y a algo únicamente suyo. Ya no sé quién soy, susurré a la ventanilla manchada de lluvia. Yo sí lo sé, dijo, su voz quieta pero firme. Te veo todos los días. Eso fue todo. Ese fue el momento en que el mundo giró sobre su eje. Él me vio en ese instante. Era la única persona sobre la tierra que lo hacía. El deseo, cuando llegó, fue una marea. Se había estado acumulando durante años. Un depósito subterráneo profundo de anhelo que ni siquiera sabía que poseía. No era solo físico. Era un hambre desesperada y desgarradora de sentir algo, cualquier cosa, que no fuera el entumecimiento cortés de mi vida. Me obsesioné con él, con los pequeños detalles prohibidos de su existencia, la forma en que sus nudillos estaban marcados por cicatrices, el tatuaje desvaído de un ala de pájaro que asomaba bajo su puño, la intensidad silenciosa de sus ojos cuando pensaba que no lo miraba. La primera vez fue una locura, un acto primitivo e imprudente de desesperación. Me llevaba a casa desde una gala. Yo iba en el asiento trasero, adornada con diamantes y alta costura, sintiéndome como una muñeca en una caja. El silencio del coche zumbaba con una tensión no dicha. Podía ver los músculos de su mandíbula trabajar mientras conducía. No pensé. Solo actué. Leo, detente. Él obedeció, guiando el largo y elegante coche hacia un oscuro camino de amantes que dominaba las luces de la ciudad. Se giró para preguntar qué ocurría. Pero yo ya me estaba moviendo, trepando por encima de la consola central, la seda de mi vestido susurrando contra el fino cuero. La logística era absurda, un enredo de tela cara y extremidades desesperadas. Pero en el momento en que mi boca encontró la suya, nada de eso importó. Su beso no fue suave. Fue un acto de posesión brutal que reflejaba exactamente la ferocidad de mi propia necesidad. No hubo ternura al principio. Solo existió un reconocimiento explosivo y compartido de un hambre que había permanecido sin alimentar durante demasiado tiempo. Mis manos estaban en su cabello, tirando del más cerca. Mi lápiz labial meticulosamente aplicado se extendía por su rostro. Él sabía a café y a un leve rastro de whisky de la petaca que yo sabía que guardaba. Y fue lo más real que había saboreado en décadas. Así comenzó. No como romance, sino como una fiebre. El asiento trasero del Rolls-Royce se convirtió en nuestro santuario, nuestro confesionario, nuestro campo de batalla. Los momentos que robábamos eran frenéticos, casi violentos en su intensidad. Mi necesidad de él era un dolor físico, un vacío conocido que solo él podía llenar. Cuando él estaba dentro de mí, no era solo un acto de placer. Era un acto de exorcismo. Yo no era la señora Sterling, la esposa de sociedad. Era Isabel, una mujer de carne y hueso y de un corazón desesperado y voraz. Su toque era la antítesis de mi vida, donde mi mundo era liso, pulido y frío, él era áspero, cálido y real. El roce de su barba de 5 días contra la suave piel de mi cuello. El agarre posesivo de sus manos en mis caderas, sujetándome en su lugar como si pudiera desintegrarme. Estas sensaciones eran mi salvavidas. Rara vez hablábamos durante estos encuentros. No hacía falta. Nuestros cuerpos se comunicaban en un lenguaje primitivo y desesperado que trascendía las palabras. Era un lenguaje de fricción y calor, de olor y sonido. La niebla que empañaba las ventanas, protegiéndonos del mundo, era la manifestación visible de nuestra respiración compartida, de nuestro secreto compartido. Anhelaba la pérdida de control. En todos los demás aspectos de mi vida era serena, mesurada y contenida. Con él se me permitía ser una fuerza de la naturaleza. Yo era quien iniciaba.
Mis manos desgarraban los botones de su camisa de uniforme, mi boca dejaba marcas en su piel. Quería consumirlo, absorber su vitalidad en mi propia alma estéril. Era una pasión frenética, casi egoísta. Yo era una mujer muriendo de sed y él era la única fuente de agua. En aquellos momentos robados, presionada contra el cuero fresco, las luces de la ciudad un destello lejano y brillante, me sentía más viva de lo que había estado en toda mi vida adulta. Era un estado de ser aterrador, estimulante y completamente insostenible. Creamos un mundo en aquel coche, una burbuja de vapor y secreto que viajaba por las calles impecables de Greenwich. El riesgo formaba parte de la adicción. La idea de que mi marido, de que cualquiera, nos viera era un estremecimiento aterrador. Nos escondíamos a plena vista. Nuestra rebelión contenida dentro del mismo símbolo de mi jaula dorada. El coche de Richard, pagado con su dinero, se convirtió en el único lugar de la tierra donde yo era verdaderamente libre. Richard, mi marido, es un hombre que lo nota todo. No en un sentido emocional. No podría decirte mi color favorito, pero sí en un sentido impulsado por datos. Es una criatura de patrones, de números, de anomalías. Durante meses, nuestro secreto prosperó en el punto ciego de su mundo, una variable emocional caótica en su ecuación por lo demás perfecta. Creí que estaba demasiado consumido por su imperio para notar las pequeñas discrepancias del horario de su esposa, los trayectos a casa ligeramente más largos. Lo subestimé. Había confundido su ausencia emocional con una falta de atención. La verdad es que siempre estaba observando. No a mí, Baditi, sino a los sistemas que me contenían. El descubrimiento, ahora creo, no fue un solo acontecimiento, sino un amanecer lento y frío de revelación para él. Habría comenzado con los registros GPS del coche. Una parada en un mirador panorámico que duró 37 minutos. Un desvío por una carretera desierta. Pequeñas desviaciones de la ruta optimizada. Para cualquier otra persona no habría sido nada. Para Richard era un fallo en los datos. Luego habría notado el cambio en mí. Era sutil. Un rubor en mis mejillas que no provenía del colorete. Una cierta languidez en mis movimientos después de una tarde de compras. Una chispa en mis ojos que él mismo no había puesto allí. Yo era un activo que se depreciaba y que de pronto, inexplicablemente, había comenzado a acumular un nuevo tipo de valor. Esto también era una anomalía. No habría contratado a un detective privado. Eso era demasiado tosco, demasiado convencional para un hombre como Richard. No necesitaba fotografías granuladas. Era un hombre que poseía sistemas. Simplemente habría activado la cámara de seguridad interior del Rolls-Royce. Una característica que yo nunca supe que existía. Se habría sentado en su silenciosa oficina panelada de caoba, con un vaso de scotch en la mano, y habría mirado. Habría visto como yo, su esposa perfectamente compuesta, su mayor adquisición, me deshacía en los brazos de su empleado. Habría visto mi pasión, mi desesperación, mi hambre. Lo habría visto todo, no con la rabia ardiente de un marido traicionado, sino con la curiosidad fría y calculadora de un científico que observa un ejemplar defectuoso. Habría reunido sus datos, analizado la debilidad y entonces habría formulado una solución. No una solución para su matrimonio, sino una solución para su inversión. El giro no llegó con un grito. Llegó con un ascenso. Richard me convocó a su estudio una noche. Era inusual. Nuestra comunicación era en gran medida no verbal. Se sentó detrás de su enorme escritorio, la imagen de la autoridad calmada. Isabel, comenzó, su voz suave como piedra pulida. He estado pensando en nuestra seguridad, en el personal. La lealtad es primordial en nuestro mundo. ¿No estás de acuerdo? Sentí un frío temor serpentear por mi columna. Por supuesto, Richard. Bien, dijo. Una sonrisa leve e ilegible en sus labios. Por eso he decidido hacer un cambio. Leo ha estado con nosotros durante 3 años. Ha sido fiable, discreto. Creo en recompensar esa lealtad. Lo voy a ascender. Ya no será solo tu chofer. Será mi nuevo jefe de seguridad personal y logística. Viene con un aumento significativo. Un coche de empresa, uno diferente, por supuesto, y un apartamento en la finca. Será responsable de todo. Mi agenda, tu agenda, los viajes, el personal de la casa. Será indispensable.
La habitación se inclinó. Aferré los brazos del sillón de cuero para no caerme. Él sabía. Tenía que saberlo. Esto no era un ascenso. Era una jugada de ajedrez. Y acababa de darme cuenta de que yo era un peón, no una reina. ¿Trabajará desde la casa?, logré preguntar, mi voz un susurro estrangulado. Por supuesto, dijo Richard, sus ojos brillando con una luz fría y triunfante. Quiero tenerlo cerca. Un hombre tan leal, un hombre que conoce a esta familia tan íntimamente. No se puede poner precio a eso. Empezará de inmediato. Tu nuevo chofer es un hombre perfectamente competente de la agencia. Estará aquí por la mañana. Se levantó, señalando el final de la reunión. Caminó hacia el bar para servirse una bebida. Confío en que felicitarás a Leo por su buena fortuna, dijo por encima del hombro. Es tan importante hacer que el personal se sienta parte de la familia, ¿no te parece? Y eso fue todo. Ninguna acusación, ninguna pelea a gritos, solo un jaque mate silencioso, elegante y completamente devastador. Mi prisión, que una vez había tenido el tamaño de una mansión, se había reducido al tamaño de mi propio cuerpo. La aventura había terminado, no por decreto, sino por un brillante e insidioso acto de reestructuración corporativa. El asiento trasero del Rolls-Royce volvía a ser solo un medio de transporte conducido por un desconocido silencioso y anónimo. Mi mundo secreto había sido desmantelado, pavimentado y reemplazado por un panóptico diseñado por mi marido. Leo era ahora una presencia constante y silenciosa en nuestras vidas. Era el fantasma en nuestra mesa del desayuno, de pie junto a la puerta con una tableta, discutiendo el itinerario de Richard. Era la sombra en el pasillo, el hombre que abría la puerta de mi coche para el nuevo chofer. Su rostro una máscara perfecta de indiferencia profesional. Nuestras miradas se encontraban durante un segundo fugaz y agonizante, y en las suyas veía el mismo horror enjaulado que sentía en mi propia alma. La crueldad de Richard era una obra de arte. Estaba en las pequeñas torturas diarias. Leo, decía en una cena, Isabelle parece un poco fría. ¿Serías tan amable de traerle su pasmina? Conoces la que le gusta, estoy seguro. Y Leo tenía que caminar hasta nuestro dormitorio, hasta el armario donde aún persistía mi aroma, y recuperar el chal, sus dedos rozando los míos durante una microsegundos mientras me lo colocaba sobre los hombros, todo bajo la mirada benévola y vigilante de Richard. Hizo de Leo el carcelero de mi jaula. Leo era quien programaba mis citas solitarias, el spa, los almuerzos, los ajustes. Era quien tenía que permanecer inmóvil y de piedra mientras Richard colocaba una mano fría y propietaria en la parte baja de mi espalda. Richard había tomado a la única persona que me había hecho sentir viva y la había convertido en un símbolo viviente de mi cautiverio. No solo había terminado nuestra aventura. La había convertido en un arma, transformándola en un instrumento de mi tormento diario. No me había quitado a Leo. Me lo había entregado de cierta forma. Ahora lo veía más que nunca. Pero era intocable. Un fantasma del hombre que me había sostenido en el asiento trasero de un coche. Éramos dos prisioneros obligados a contemplar el sufrimiento del otro, incapaces de hablar, incapaces de tocarnos, incapaces de escapar. La confrontación final ocurrió meses después. Ya no podía soportar el silencio. Encontré a Richard en su estudio, la misma habitación donde había anunciado mi sentencia. ¿Por qué?, pregunté, la única palabra flotando en el aire. ¿Por qué no simplemente divorciarte de mí? ¿Por qué esta representación? Él dio un sorbo lento a su scotch, sus ojos fríos y analíticos. El divorcio, Isabelle, es una admisión pública de fracaso. Es un proceso emocional desordenado que afecta al resultado final, a nuestro matrimonio, a esta vida, a nuestra reputación. Es una inversión de 40 años. No liquido un activo central por un fallo menor. Se recostó en su sillón, el cuero crujiendo. Verás, nunca tuve la ilusión de que me amaras. El amor es una mercancía volátil e impredecible. No te adquirí por amor. Te adquirí por tu belleza, tu pedigrí, tu gracia social. Eras y sigues siendo el accesorio perfecto de mi vida. Dejó el vaso con un clic suave. La aventura fue un problema de mantenimiento. Una señal de abandono. Te sentiste invisible. Así que buscaste validación en un empleado, un error humano predecible, aunque decepcionante. Despedirlo y gritarte habría sido un gasto emocional.
Desordenado, ineficiente. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro gélido y escalofriante. Así que corregí el error. Traje el problema a casa. Tomé exactamente lo que anhelabas, su atención, su proximidad, y lo puse en mi nómina. Ahora yo lo controlo. Él trabaja para mí. Vive según mis reglas. Te vigila. Te sirve. Y recuerda que soy yo quien firma sus cheques. Cada vez que lo miras, no se te recuerda tu breve y patética rebelión, sino mi control definitivo. Miré al hombre con el que había vivido media vida y, por primera vez, lo vi de verdad. No era un hombre. Era una corporación, un depredador que no mataba a su presa, sino que la domesticaba, poniéndola en exhibición en un hermoso e inescapable zoológico. Mi historia no tiene final porque mi condena es de por vida. Cada mañana me despierto en mi museo. Me conduce un desconocido. Y cuando llego a casa, Leo suele estar allí para abrir la puerta. Es atractivo, profesional y completamente fuera de mi alcance. Es mi conductor, mi amante, Beige, mi carcelero, mi fantasma. Es el hombre que Richard mantiene cerca. Un testimonio constante y silencioso no de lealtad, sino de la naturaleza quieta, paciente y completamente devastadora de su venganza. Él no solo ganó. Cambió las reglas del juego de tal manera que mi propia existencia es ahora un punto a su favor para siempre. ¿Es esta la venganza perfecta o un destino peor que cualquier final? Si esta historia te ha hecho pensar en las rejas invisibles que pueden rodear una vida, compártela con alguien que lo comprenda. Y no olvides dar like y suscribirte para más historias.